Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Ese día, al atardecer, Jesús dijo a los apóstoles: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. Y en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos puesto como título a este evangelio, esta catequesis del evangelio del domingo: Jesús, calma tu tempestad. Todos conocemos tempestades en nuestra vida, tormentas violentas. Posiblemente un buen número de los que estáis o estamos escuchando esta catequesis estamos pasando estos días por tormentas que nos azotan despiadadamente. Por eso este evangelio nos viene con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta liberación. Porque esto es el evangelio de Jesús por encima de todo. Liberación de toda acción demoníaca, simbolizada aquí por la acción de la tormenta en las aguas caudalosas, en las aguas turbulentas. Como sabéis, esto nos recuerda un poquito, ¿no? Este salmista que está, como quien dice, a merced de la fuerza de las aguas, y llega un momento en que no puede más y dice, grita al Señor, Salmo 69, sí: sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Me hundo en el cieno del abismo sin poder hacer pie. He llegado hasta el fondo de las aguas, las olas me anegan. Estoy exhausto de gritar, arden mis fauces, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Este hombre sumido en las aguas, espera en Dios y aparentemente, como vemos aquí en la barca, Jesús duerme, Dios duerme, solo aparentemente. Esto, conforme vamos caminando en la fe, sabemos que en el momento preciso Dios dice a las aguas, como dijo a Job: hasta aquí habéis llegado en vuestra arrogancia. Sí, Dios se encarnó para salvarnos de estas aguas destructivas, a donde el demonio nos lleva en la más profunda de las desesperaciones, nos anula toda esperanza y, lo peor, nos dice que la muerte es el final de todo. Y al decirnos que la muerte es el final de todo, está arrojando sobre nosotros el mayor de los desprecios que se nos pueda arrojar. Tú no eres más que un producto de la naturaleza. Dios no existe. Y si existe, no tiene nada que ver contigo. Prescinde de ti, por la razón que sea. Bueno, los evangelios tienen que ver con nuestra vida. Vaya que sí tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Cuando somos muy ingenuos, muy superficial, ¡ay, qué bonito! Jesús en la barca y se levantó y calmó el mar. ¡Qué milagrazo! ¡Qué milagrazo! El milagro es la letra pequeña. Lo esencial es que Jesús se pone en pie ante las tormentas de nuestra vida, provocadas, sí, muchas veces por nuestra insensatez, por nuestros pecados, por nuestra falta de elección, por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de discernimiento, pero, y ahí está el pero, el demonio se aprovecha de esta nuestra debilidad
para hacer recaer sobre nosotros tormentas sin esperanza. Pues Jesús se levanta y dice a la tormenta, calla y enmudece. Hay un punto que lo veremos después, que es muy, muy importante. Lo voy a dejar como broche de oro para el final. Es cuando Jesús, sin más, dice a los discípulos, les dice, pasemos a la otra orilla. Vamos, todos a la barca, pasemos a la otra orilla. Dice eso sin más. No es muy normal, ¿verdad? Porque cuando hay que pasar en la barca de un sitio a otro, pues lo normal es decir, oye, cogemos la barca, vamos a atravesar la ría, y vamos a ir, sí, ahí, a ese pueblo, sí, vamos ahí que tengo que hacer ya unas cosas, ¿no? A tal localidad. Simplemente pasemos a la otra orilla. Y ya sabéis que, eso me lo habéis oído otras veces, muchas veces, los que seguís las catequesis, que cuando hay algo que no encaja muy bien es porque debajo hay una catequesis muy profunda y el Espíritu Santo nos tiene que meter dentro para saber por dónde va la intención catequética de Jesús. Pasar a la otra orilla es pasar de esta vida, de la orilla de nuestra vida, a la otra orilla, a la orilla de la vida eterna. Pasar a los brazos del Padre, como pasó Jesús, cuando en la cruz dijo, Padre, vamos a la otra orilla ya, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es bonito, ¿verdad? Rezad a Dios para que no me despiste y tenga tiempo para decir al final eso. Rezad a Dios porque sabéis que me despisto. Y no le echamos la culpa a nadie, solamente a mí mismo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Como os he dicho antes, Jesús aparentemente duerme, pero Jesús está siempre en vela. No duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿Os acordáis de aquel salmo, no? Levanto mis ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me vino el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Así, Dios está siempre de centinela. Dios que no durmió, como nos dice el libro del Éxodo, cuando hizo pasar a Israel por el paso del Mar Rojo. Y Dios estaba de centinela. El centinela está siempre con nosotros, ¿no? A ti te da la impresión de que está dormido y por eso la catequesis va por ahí. Pero Dios es el Señor del mar, el Señor de la tormenta, ¿no? ¿Qué os parece, no? Cuando los apóstoles da la impresión de que Jesús no sirve para nada. De que mucho milagro arriba y mucho milagro abajo, pero están a merced de la tormenta. Ven la muerte muy cercana. La barca va de arriba a abajo como una cáscara de nuez. Ellos, que son hombres de mar, saben muy bien que el miedo que tienen es un miedo real, es un miedo que tiene su sentido. Se han pasado en situaciones parecidas, han visto amigos suyos e incluso familiares suyos morir en estas tormentas y ellos piensan que la muerte les va a llegar también, porque la barca ya no da más de sí, aparte de que ya, como nos dice Marcos, estaba ya anegada totalmente de agua, no va a resistir mucho más. Y entonces gritan al Señor, despierta, Señor, despierta. Es bonito porque estamos en la línea de los profetas, ¿no? Cuando dicen a Dios, despierta que este pueblo está perdido, despierta que es que aquí nadie distingue la mano derecha de la izquierda. Despierta, Señor, despierta. Sé fiel a tus promesas. Nos hiciste unas promesas, las vas a cumplir, no vas a ser fiel a tus promesas. Vaya que sí se despertó Dios. Envió a su Hijo para abrirnos a todos los ojos, los oídos, los corazones y el alma hacia Él. Vaya que sí despertó. Una palabra sobre Satanás, el gran instigador, el que te dice que aunque Dios exista, no es bueno contigo. El que te dice que aunque Dios exista, no es bueno contigo, porque permite esta vida de infierno dentro de ti. Permite que el mal se adueñe de ti. ¿Qué ha hecho por ti Dios? Sí, esto es lo que te dice Satanás.
Por eso Jesucristo le llama el padre de la mentira, el ponzoñero. Ponzoñero y padre de la mentira le llama, ¿no? Juan 8:44, creo que es por ahí más o menos. Jesús conoce la cizaña de Satanás y le desenmascara. Padre de la mentira, ¿cómo mintió a Adán y Eva? ¿Para qué necesitáis a Dios? Que os mande lo que tenéis que hacer. Vosotros sois vuestros dioses mismos, claro. Y como sois vuestros dioses, vosotros dictáis las leyes de la sociedad. Y el aborto es un derecho. Y la eutanasia es un derecho. No podemos permitir que el hombre sufra. Y tantas cosas más. Es un derecho porque es el derecho de la mentira con mayúscula. ¿Y qué hacemos nosotros? Luego os diré también si hay tiempo. Nosotros, os lo adelanto, no os riáis con lo que voy a deciros. Somos los infiltrados de Dios en la mentira del mundo. Somos infiltrados de Dios. Los discípulos de Jesús somos los infiltrados de Dios en el mundo. Y no denunciamos al mundo a base de cañonazos, y a base de sartenazos, y a veces a base de meter miedo. Manifestamos el rostro de Dios, como decía San Ignacio de Antioquía, ya en el siglo I. ¿Qué decía? ¿Qué decía San Ignacio de Antioquía? Lo que el mundo necesita es grandeza de alma, almas llenas de luz. Esta luz que los hombres no pueden apagar. Se pueden, digamos, reírse de los fanatismos. Es que no hay nada que haga más reírme terriblemente como el fanatismo, el defender con violencia nuestras ideas, el predicar el Evangelio con violencia, con miedos. Jesús lo hizo también, me dicen algunos, pero tan escasamente y además solamente para cumplir con la palabra de los profetas. Por ejemplo, cuando expulsó a los vendedores del templo, ¿no? Era un anuncio del profeta Jeremías. Habéis convertido el templo en una cueva de bandidos. Y Jesús, que tiene que cumplir la escritura, el Antiguo Testamento, que se cumple totalmente en él, pues hizo este cumplimiento de Jeremías. Creo que es Jeremías 7, hombre, sí, lo podéis ver. Pero pasado esto, Jesús es siempre misericordioso, compasivo. Le duele que estén las ovejas de Israel cumpliendo, como ovejas sin pastor, vejados y abatidos, ovejas sin luz, ovejas sin la gracia, ovejas sin la misericordia, cargas y más cargas y más cargas. Si tú crees que el Evangelio es una carga, no has entendido nada. El Evangelio es la libertad del alma, es el amor de Dios dentro de ti, es tu liberación como persona, es tu posibilidad de ser luz para los demás. Sí, somos los infiltrados de Dios en el mundo, no con nuestros gritos, sino con la luz de Dios. Vosotros sois la luz que el mundo no tiene. Vosotros sois esta luz. Bueno, despiertan a Jesús. Sí, también hace parte de la oración. Jesús, despierta que no puedo más. Sí, sí, puedes decirlo. Jesús está despierto, pero tú díselo. No puedo más, me hundo ya. Me hundo como el salmista, en el cieno. Ya no puedo hacer pie. La barca se me va a pique. Y vuelvo al demonio. Mirad hasta qué punto el demonio es miserable. Le digo para que encima le hagas la obra al demonio, ¿vale? Para que encima hagamos la obra al demonio como se le hicieron a Adán y Eva. Hasta tal punto es miserable que hay acontecimientos en nuestra vida, en la tuya y en la mía, en que viste el dedo de Dios. Dios que hizo por ti aquello que no tenía explicación, y te quedaste con la boca abierta y dijiste, Señor, has sido tú, y se te conmocionó el alma, y ha venido a ti un día y otro también, porque tú lo dijiste un día con tus palabras en tu interior, has sido tú, Señor, el que me has hecho esto y me has hecho lo otro. No ha sido una casualidad, ha sido porque tú has querido, has hecho esto, has hecho auténticos milagros interiores y exteriores en mi vida.
es tan miserable el demonio, tan miserable, es tan enemigo tuyo, te odia tanto, que cuando estás en la tormenta, los rayos del demonio sobre ti son los que te dicen, fueron casualidades. Fueron casualidades. El gran problema de Israel en el desierto, fueron casualidades. El mar se secó, sí, pero es que vino un viento de no sé dónde y secó el mar. Sí, por tu cara bonita que se secó el mar. Y el pan que caía del cielo, pues mira, a veces tú vas a ver cómo fue la cosa, ¿no? Un rocío, las flores, la escarcha y el agua de la roca. A lo mejor estaba llena de agua antes de que llegaras tú. Son ridiculeces. Pero en plenas tormentas, Israel se lo creyó. Y tú también. Y yo también. Tenemos que ir creciendo paso a paso, tormenta a tormenta. Tenemos que ir creciendo y gritarle al Señor, 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 que el demonio me está diciendo que todo es mentira, que todo fue casualidad. Ven a mí, Señor, dime que eres tú, porque el demonio me dice que son casualidades. Bueno, ¿qué querías? ¿Que era un milagrito? Los milagritos, como los pongáis en letra grande en vuestra vida, nunca creceréis como discípulos, ni vosotros ni yo. Los milagros hay que apreciarlos, hay que abrazarlos, hay que todo, pero están en función de tu fe. Sobre todo cuando las tormentas arrecian sobre ti, es cuando creces, y creces, y creces como amigo del Señor, como confidente del Señor. Y cuando eres confidente del Señor, Él te parte la palabra. Bueno, la oración, despertar a Dios, sí, no tengas miedo. Y Jesús se despertó, estaba bien despierto. Y puesto en pie, en la postura del vencedor, del que vence, como vemos en el libro de Apocalipsis, el Cordero puesto en pie, dijo a la tormenta, calla, enmudece, calla la boca, enmudece. Deja ya de atormentar a mis discípulos. Deja de decir a mis amigos de todos los tiempos que todo era mentira y casualidades. Cállate, cállate. Yo le diré lo que he hecho por él, para que vuelva a creer en mí. Tan débiles somos. ¿Por qué queréis que Jesucristo se encarnó? Porque el acoger la palabra de Satanás como la acogieron Adán y Eva, nos hace piltrafas de cara a la verdad. Y nos desanimamos enseguida. Pero vamos creciendo poco a poco. Lo que os estoy diciendo ahora no es negación del hombre, todo lo contrario. Es así como vamos creciendo, de tormenta en tormenta, de gracia en gracia. Dios se hace fuerza en nuestra debilidad. ¿Qué vieron los apóstoles cuando Jesús se levantó, se puso en pie y dijo a la tormenta, calla, enmudece, que estás ante la palabra de todas las palabras que soy yo. Calla, deja en paz a mis discípulos. Calla y enmudece. Muy probablemente los apóstoles, ante lo que aconteció, que fue la tormenta que enmudeció totalmente ante la palabra de Jesús, que Él es la palabra viva del Padre, se acordaron, entre otras cosas, de aquel Salmo 93 que dice, levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz. Los ríos levantan su bramido, la tormenta. Levantaron la voz contra los apóstoles que temieron morir. Pero continúa el Salmo y dice, pero más que la voz de muchas aguas, más imponente que las olas del mar, es imponente Dios en las alturas. Y esto es lo que vieron los apóstoles, que este Dios, que esta voz de Dios no estaba en las alturas, había salido de la boca de Jesús, el Hijo de Dios. De ahí esa pregunta, ¿quién es este? Que es más fuerte que la tempestad. ¿Quién es este que es más fuerte que las aguas?
cuya voz ha hecho enmudecer la tormenta. ¿Quién es este? Este es aquel a quien yo estoy predicando en este momento y tú estás escuchando, para que nos agarremos todos, tú y yo, a las tormentas que ponen en que tenemos en nuestra vida. Satanás es tan cortito, es tan tonto, pero tan tonto, pero tan tonto, 3 veces lo he dicho, que no da el brazo a torcer y no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, de que cada tormenta los discípulos salimos más fuertes, salimos más altos, salimos con más transparencia, salimos con más amor a Dios. Sí, las tormentas, Jesús las aprovecha para acercarse más a ti y para que tú crezcas cada vez más hacia Él. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en algo que a mí me parece impresionante. Dicen los apóstoles a Jesús, qué cara dura tienen estos tíos, ¿eh? Mira qué cara dura. Mira lo que le dicen, ¿eh? Les dice, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Hace falta tener cara de bronce o de mármol para decir esto a Jesús? ¿No te importa que perezcamos? Podemos recoger lo que Jesús dijo a Nicodemo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. No te importa que perezcamos, porque crees que se encarnó para que no perezcas, para que el pecado no sea la última palabra, porque la muerte que lleva consigo el pecado, como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, no tenga la última palabra sobre ti. Por eso se encarnó. Por eso se encarnó y se dejó entregar a la muerte y muerte de cruz, para que tú no mueras, para que tú no perezcas. Sí, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. No podemos ir por aquí y por allá con sensibilidades que, siendo buenas, están a años luz de entrar en que Jesús se entregó por ti, para que no perezcas. Se entregó a lo peor de Israel, a lo peor del hombre. Se entregó a la muerte y muerte de cruz, siendo el santo de Dios. Se entregó bajo la acusación de que era blasfemo. ¿Y sabéis por qué se entregó? Porque aquí ya entramos en toda la humanidad. Aquí entramos en toda la humanidad. Se entregó porque, por ejemplo, mirad lo que dijo Caín cuando mató a Abel. Le dijo Caín a Dios, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Por eso se entregó, para que tu culpa no te aplaste, para que tus pecados no te aplasten. Hayas hecho lo que hayas hecho, incluso aunque hayas derramado sangre, como la que derramó Caín, que derramó la sangre de Abel. Es interesante que cuando Caín le dice a Dios, mi culpa es demasiado grande para soportarla, Jesús le dice al contrario. Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y puso una señal en Caín. Lo pagará 7 veces, un poco el lenguaje del Antiguo Testamento, ya lo sabéis, ¿no? ¿Entendéis? Pero lo importante es la señal que Dios puso en Caín. Dicen los biblistas que le puso la letra del alfabeto griego, que es la tau. Sí, Ezequiel dirá que es la tau. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que la tau tiene forma de cruz. Y por eso la tau es la insignia, si lo queremos llamar así,
de San Francisco y la llevan los franciscanos. Por ejemplo, ¿no? Lo dijo sobre Caín, señalando que ahí donde un hombre está marcado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, las tormentas no tienen nada que rascar. Pero si tú dices que esa cruz que Jesús ha marcado sobre ti con tantos acontecimientos fueron casualidades, el demonio aprovecha la tormenta. ¿De acuerdo? Chicos, ánimo, no tengáis miedo, de pie frente a Satanás, de pie. Estamos marcados por el bautismo y esta marca brilla con toda su plenitud cuando el Evangelio está dentro de nosotros. Sí, así es. Los que más tormentas pasaron en su vida fueron los santos. He vuelto a San Francisco, pero ¿qué santo no vivió tormentas? Cada vez eran más fuertes, cada vez crecían más, cada vez eran más santos. Cada vez fueron más luz del mundo. ¡Ay! Estos sí que fueron los grandes infiltrados. Estos sí que fueron los grandes infiltrados en aquella sociedad de entonces, ¿no? Del siglo XII. San Francisco, cuánta corrupción a todos los niveles, en todos los estamentos de la sociedad, cuánta corrupción. Y Jesucristo fue el gran infiltrado que renovó la iglesia y renovó la sociedad. ¿Qué queréis ir con sartenazos por ahí, metiendo miedo? San Francisco no hizo nunca eso. Y los grandes santos tampoco. Cuando hay que denunciar, se denuncia, pero se denuncia desde el corazón, no desde el desamor, no desde la intransigencia, no desde el fanatismo. No. La gran denuncia de Jesús una y otra vez tuvo su broche de oro cuando excusó a todos, diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y muerto Jesús empezaron las primeras conversiones. Los fariseos que tanto habían hecho en contra del que tanto le humillaron, que promovieron a Barrabás para que se liberase Barrabás antes que Jesús, se volvieron golpeándose el pecho. Eso es la iglesia de Jesús, la que nace del perdón, la que nace de la misericordia de Dios. Sí, seamos infiltrados de Jesús en nuestra sociedad. A un fanático se le para enseguida los pies. A un infiltrado no puedes pararle los pies, porque la luz no hay compuerta que la pueda frenar, y menos la luz de Dios. Es bonito, ¿no? Lo de infiltrados es bonito, ¿verdad? Sí, y tan bonito, y tan bonito. A ver cuando nace un movimiento en la iglesia que se llama así, los infiltrados de Jesús. Me estoy riendo yo mismo. ¿Sabéis por qué? Pues porque hoy el desayuno me ha sentado muy bien. ¿Y por qué digo que el desayuno me ha sentado muy bien? Aquí ahora son las 9:30 de la mañana en Madrid. Pues porque fue después del desayuno y subiendo a mi cuarto que me vino del Señor esto de: el discípulo de Jesús es un infiltrado en el mundo por ser luz del mundo. Y por eso me estoy riendo. Por eso me estoy riendo. Bueno, adelante. Ah, sí, Dios actúa así, hombre. Claro que Dios actúa así. Dejadle actuar, hombre. Dejadle actuar. Decía antes lo de Caín, ¿no? No te importa que perezcamos. Y Dios marca con la muerte y resurrección de Jesús a Caín, en el símbolo de la cruz. Porque cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya estaba hablando de que Jesús iba a pasar a la otra orilla, que es a sus manos, a sus brazos. Pasemos a la otra orilla. Ezequiel, hablando de esto, no te importa que perezcamos, Ezequiel, pues, dice algo bellísimo, que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Dice, Ezequiel no, dice Dios por medio de Ezequiel: ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Israel ya está en Babilonia, está en el destierro, se acabó el pueblo, se acabaron las promesas, se acabó Abraham, aquí no hay nada que hacer, Dios nos ha castigado, Dios es bueno, pero nosotros somos perversos, bueno, se acabó. Y Dios dice: ¿por qué habéis de
morir, casa de Israel. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, sino que se convierta de su conducta y que viva. Ezequiel 18, en el 23, y luego al final también el mismo contexto, en el versículo 32. ¿Por qué habéis de morir? Y alguien dirá, sí, padre, pero al final Dios desechó a Israel. Pues no. ¿Y por qué digo no? Pues porque siempre aparecerá en la Escritura eso de el resto de Israel. Semana pasada os hablé de la Nahuín, un 10% de que fueron fieles a Dios. Y quiero recordaros que la iglesia fue fundada por Jesús, partiendo del resto de Israel. En un principio, 4 granos de mostaza insignificantes, María de Nazaret, Juan, María Cleofás y María Magdalena. De ahí a los apóstoles en la resurrección. Y luego, en la primera predicación de los apóstoles, acordaos, se convertían después de Pentecostés miles y miles de personas. De este resto de Israel se asentó la iglesia y la predicación de la iglesia primitiva. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Por qué habrás de morir, casa de Israel? ¿Por qué? Y volvemos a la pregunta de los apóstoles, sin duda, instigada por el miedo, y ese miedo lo aprovechó muy bien Satanás para preguntar, ¿no te importa que perezcamos? Y viene esta profecía de Isaías, cuando dice, Él, Jesús, el Mesías, ha sido herido por nuestras rebeldías, ha sido molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Con sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Dios descargó sobre él nuestras cargas, nuestras culpas. Y así fue como lo presentó Juan Bautista. Ahí tenéis al Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Algunos traducen que borra el pecado del mundo. No borró el pecado está ahí, lo cargó él. Sí, lo cargó él. Y en la cruz quedó cancelado, como dice San Pablo. Canceló nuestras deudas. Colosenses 2, 13 o 14, no me acuerdo. No voy a mirar ahora porque tenemos que ahorrar el tiempo, ¿vale? Vamos a pasar a testimonios concretos, ¿no? ¿No te importa que perezcamos? Pasamos a testimonios concretos. No te importa que perezcamos. Y podemos preguntarle, por ejemplo, a Pablo, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué diría Pablo? ¿Qué diría San Pablo ante esta pregunta de los apóstoles infantil? Pues sí, ¿y sabéis por qué digo infantil? Porque nada más infantil que el que es un juguete en manos de Satanás. Es una marioneta. Aunque domina el mundo, es muy infantil, es una marioneta. Y al final, como los años no pasan en balde, al final es cuando te das cuenta de que no ha sido más que una marioneta en manos de Satanás. Y los infiltrados estamos aquí para evitarlo. Para que el hombre sea hombre, para que la mujer sea mujer, para que la imagen de Dios que lleva dentro de sí brille en todo su esplendor, para que seamos personas e hijos en las manos de Dios, no marionetas. Bueno, pues le preguntamos a San Pablo y diríamos, ¿no te importa que perezcamos? San Pablo, ante este evangelio, no va a hacer una gran apología. No, hombre, no hace falta.
hablaría algo maravilloso. Hablaría de su vida. Y diría, por ejemplo, lo que nos dice en los Hechos de los Apóstoles: Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, porque si encontraba algunos seguidores del camino, así se llamaba la iglesia al principio, ¿no? Del camino, con mayúscula. El camino se identifica con Jesús. Yo soy el camino, ya lo sabéis. Hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. La maldad personificada. No le importa ir hasta allá, coger hombres y mujeres, meterlos en la cárcel, dejar a sus hijos en la penuria, en la pobreza más extrema. Este es Pablo. Preguntémosle a Pablo: si no le importa que perezcamos, siendo que Jesús no dejó perecer a Pablo en su insensatez, en su maldad, en sus tonterías, en sus violencias. Participó, como sabéis, aunque sea guardando vestidos, en el martirio, en la sangre derramada de Esteban. Lo dice así. Cuando dice, habiendo vuelto a Jerusalén, Hechos de los Apóstoles 22, ya lo buscáis vosotros, ¿vale? Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis y vi a Jesús que me decía: date prisa y marcha inmediatamente a Jerusalén, pues no recibirán mi testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti, y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente. Pablo dice eso. Y cuando dice esto, no dice: lo ves, ya no hay perdón para mí, lo ves, mira, he derramado sangre, lo ves, lo ves. No, dice: ellos saben lo que he hecho, pero sé que me has rescatado. Envíame donde tú quieras. Aunque cuando vaya a Jerusalén, a lo mejor me van a ver como enemigo del cristianismo. Pronto vieron que no. El que obedece a Dios, pronto se le abre el camino. El rescate de Pablo. Si le preguntan a Pablo: no te importa que perezcamos, no te esfuerces, tú nunca pecarás tanto como Pablo, así que no digas tonterías, ni tú ni yo. Y el testimonio que nos dice Pablo, todo esto para afianzar la pregunta estúpida que pone Satanás en tu corazón: no te importa lo que me está pasando, no te importa la tormenta que estoy viviendo, no te importa, te has olvidado de mí, ¿no? Y Pablo, motivos tenía Dios para despreciarle y aplastarle, y le hizo luz de los gentiles. Le conocemos como el gran apóstol, luz de las naciones. Y da testimonio de Jesús. Dice, doy 1 Timoteo, capítulo 1, 12 en adelante. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza. Pablo es discípulo de Jesús no por lo bueno que es, sino por la fuerza de Jesús. ¿Cuándo entenderemos esto? El día que tú sepas que eres discípulo por la fuerza de Jesús, el día que tú sepas que estás en la iglesia, en tal grupo, en tal movimiento, predicando el Evangelio, por la fuerza de Jesús, no juzgarás a nadie. Serás el infiltrado de la paz, el infiltrado de la bondad, el infiltrado de la misericordia, el infiltrado del perdón. ¿Por qué? Porque toda esa misericordia te la sabes de memoria, la estás bebiendo tú día tras día de la mano del Señor, y también el perdón, y también la fuerza. Sí. A los infiltrados se los deja hacer, porque aparentemente somos inofensivos. Cuando se dan cuenta, se les ha caído el chiringuito, porque la luz de Dios se hizo presente. Así convertían los santos. Y así tenemos que ir nosotros a esta sociedad. No la juzguemos, porque no ha cometido pecados la sociedad que no hayas cometido tú.
seamos la luz de la misericordia de Dios. Para que la sociedad no perezca, necesita tu luz y necesita mi luz. Bueno, doy gracias, dice Pablo, ¿no? ¿Era Pablo que estábamos hablando? No, es que se me ha ido el santo al cielo. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me consideró digno de confianza. Manda narices. Jesús considera digno de confianza a un malhechor, a un mentiroso, a un sinvergüenza, a un asesino, a un repelente, a un fanático, sí. Porque cuando te aproximas a Jesús y te envuelve con su abrazo y con su luz, ya eres digno de confianza de Dios. Y ya te puede decir, evangeliza como puedas, en tu casa, en la parroquia, en el movimiento, en la red, en la web. Evangeliza, no seas martillo, evangeliza, sea un infiltrado de mi luz. Sé un infiltrado de mi luz. Pero vamos a ver, si hasta el mismo refranero nuestro, este refrán que existe el mismo en todos los países, que dice que se atrapan más mosquitos con una cucharada de miel que con un litro de vinagre. Pues no vayamos con vinagre por ahí porque damos la cara de avinagrados y asustamos. La miel del Evangelio, la luz de Dios. Y abrirán los ojos. No quiere decir que todos se van a convertir, porque la luz, porque la libertad del hombre es lo que al final la va a decidir. Pero nunca dirán que no hubo luz sobre ellos, porque los santos siempre son luz. Los discípulos de Jesús siempre son luz. Los infiltrados, uy, cada vez me gusta más este nombre. Parece una película, ¿no? De esas de ciencia ficción. No es una película. Somos los grandes infiltrados, tan infiltrados, que Satanás no nos da importancia y cuando se da cuenta, le hemos desvalijado el castillo que tenía lleno de rehenes. Ay, bueno, me considero... estábamos con San Pablo, ¿no? Sí. Ese sí que fue un infiltrado, ¿eh? Digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero encontré misericordia, porque oré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabundó en mí. La gracia, el perdón, la misericordia, todo eso es la gracia, la luz. Y por eso no descansó hasta llevar el Evangelio ahí donde podía, aún sin aliento. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros. El Evangelio, no tus ideas. El Evangelio, como infiltrados, sí. Con palabras vivas, pero como infiltrados. Sin condenar. Deja que Dios condene si Él quiere condenar, pero no tú. ¿De acuerdo? Exactamente. Como infiltrados. Ahí, nuestro querido Pablo. Nunca pecaremos tanto como Él. Así que adelante. Bueno, pues si después de todos estos testimonios de Pablo, le preguntáramos hoy, le podemos preguntar, debe estar en el cielo, si no está muy ocupado, peleándose con San Pedro, pues a lo mejor nos escucha, a lo mejor nos escucha y le preguntamos, Pablo, lo de pelear con San Pedro es una bromita, ¿verdad? Sí. Y le preguntamos, Pablo, te hacemos una pregunta desde Madrid. Sí, yo y todos los que estamos escuchando esta catequesis, te vamos a hacer una pregunta que nos interesa mucho. ¿Qué piensas de eso de no te importa que perezcamos? ¿Te pasó eso a ti por la cabeza alguna vez? Cuando había tormentas en tu vida una detrás de otra y tantas persecuciones. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Te sentiste como que Dios no le importaba lo que te pasaba? ¿No te importa que perezcamos tú que ver algo en ti? ¿Sabes lo que respondería San Pablo? Muchas cosas, pero esta me llega al alma. Diría, no vivo yo, sino es que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo al presente la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que mi amor se entregó a sí mismo por mí.
Esta sería su respuesta. No haría grandes teorías, no leería 4 folios, no soltaré una sarta de argumentos. Me amó y se entregó por mí. Ahí ya todos los razonamientos sobran. Todos los razonamientos sobran. Cuando estés en la tormenta, acuérdate del testimonio de Pablo. Me amó y se entregó por mí. ¿Para qué, Padre? Para salir indemne de la tormenta, sí, pero no solamente eso. Es que cada tormenta creces más, como discípulo de Jesús. Cada tormenta creces más como discípulo de Jesús. Me amó y se entregó por mí. Esta es la respuesta de Pablo. Y a cualquiera que le preguntemos, la respuesta es siempre la misma. Me amó y se entregó por mí. A cualquiera que preguntemos. San Ignacio de Antioquía, del cual hemos hablado antes, aquel que viendo cercana a la muerte decía: oigo una voz interior que me dice, ven al Padre. Sí. Ven al Padre. Sí. San Antonio de Padua, cuya fiesta fue estos días pasados, dicen que las últimas palabras que pronunció fueron: ya veo a Dios. Luego, cuando ya pasemos directamente al tema de la otra orilla, si me da tiempo os contaré algo que me pasó a mí en una unción de los enfermos. Pero las prioridades son las prioridades. Textos de la Escritura, no del Padre Antonio Pavía. Le preguntamos a Pedro. Le preguntamos a Pedro. Me amó y se entregó por mí. La primera carta, Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha engendrado una esperanza viva, a una herencia incorruptible. Damos un salto para no hacer la lectura muy grande, pasamos al versículo 6. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la caridad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza y de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Vamos a ver, San Pedro está escribiendo esta carta en plena persecución del emperador de Roma. Los cristianos son esclimados, a los cristianos les has confiscado los bienes, les han confiscado las casas, a los cristianos. Han muerto ya no sé cuántos mártires, y al final él también va a morir mártir. ¿Qué pasa? ¿Está loco ese hombre? Para decir que rebosáis de alegría ante Jesús. Sí, porque ya viven más en el cielo que en la tierra. Dios les ha dado este gran don. Les ha dado este gran don. Le preguntamos a Pedro, porque Pedro estaba en la barca cuando gritó: ¿no te importa que perezcamos? Y con lo vehemente que era, porque era el más vehemente de todos los apóstoles, lo sabemos muy bien, el que siempre sale, ¿no? ¿Os acordáis en los evangelios? Posiblemente llevó la voz cantante. No tengo ya si era su barca, de lo que faltaba. Ahora me quedo sin barca. A ver quién me da de comer a mí. Esta barca va a saltar por los aires. Me pondré a la puerta del metro a pedir limosna. Vaya gracia que me hace a mí esto. ¿No te importa que perezcamos? Y de pronto dice esto. ¿Y qué diría cuando Pedro me amas? Después de haber muerto Jesús por él, me amó y se entregó por mí, decía Pablo, ¿no? Pedro lo experimentó antes que Pablo. Me amó, se entregó por mí. Tanto, 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 que me confió sus ovejas. Me regaló el ministerio de la predicación, de anunciar el evangelio de la vida, el ministerio sacerdotal.
Pablo no podría, Pedro no podría salir de eso. Es que no se puede salir. Ya te quedas balbuciendo como un idiota si le hacen preguntas de ese tipo. 3 veces, Pedro, Señor, tú sabes que te amo, pero sin tu fuerza no me preguntes más. Pues te doy mi fuerza, apacienta mis ovejas. Esto es la vocación cristiana, esto es la vocación al discipulado. Y si tú piensas que no eres digno de ser sacerdote, esto viene del demonio, porque más indigno que Pedro, ninguno. Y más indigno que Pablo, ninguno. Pero Pedro dijo, Pablo dijo, me amó y se entregó por mí. Y Pedro dijo lo mismo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Te daré la fuerza y la sabiduría para apacentarlas. Bueno, mi amor se entregó por mí. Exactamente. Pedro, llamado a ser buen pastor, con el sello de Jesucristo. Este es nuestro Dios. Y este es el Dios que tenemos que ir descubriendo. Porque esto que os estoy diciendo no es de un papiro que apareció en el siglo III. No es de no sé quién que dijo no sé qué. Cosa que hayan dicho los hombres, por muy santos que sean, o mujeres, por muy santas que sean, que tienen su valor. Es que esto ha salido de la boca de Dios. Yo con eso tengo bastante, no necesito más. Con lo que saca de la boca de Dios. Tengo bastante, porque aunque viviera 1000 años, siempre habría fuentes nuevas para sacar de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dicho. Por eso sé muy bien cómo tengo que emplear mi tiempo. En las fuentes originales que están en el Evangelio, en toda la palabra de Dios, pero como dice la Iglesia, sobre todo en el Evangelio. Bueno, pasemos a la otra orilla. Sí, nos quedan minutos suficientes para hablar de la otra orilla. Ya os he dicho, el paso a la otra orilla fue visible en Jesucristo, se hizo hombre, murió en la cruz. Y antes de morir, hizo el anuncio, chicos, me voy a la otra orilla. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Os acordáis de aquel salmo de David que está sumido en la tentación, en la persecución, en el desprecio y grita, ¿no? ¿Qué salmo es? 62 o 63. Aprieta mi alma contra ti, aprieta mi alma contra ti. Nos parece bellísimo, extraordinario. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Es lo que está diciendo Jesús en el momento de morir. Aprieta mi espíritu contra ti, Padre mío. Esto es pasar a la otra orilla. Aprieta mi alma contra ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Hay un ejemplo bellísimo del paso a la otra orilla. Un ejemplo precioso. El hijo pródigo. ¡Alá! Sí. El hijo pródigo salió de la casa del padre. Fue a lo más lejos de su propia orilla. A la orilla de donde quedaron Adán y Eva cuando prefirieron su palabra a la palabra de Dios, la palabra de Satanás. Tú serás tu propio Dios. Y dijo el hijo al padre, dame mi herencia, que no quiero saber nada de ti. Yo gestionaré mi herencia, porque el único Dios que existe soy yo. Yo dicto mis leyes, mis normas de conducta y mi moral me la dicto yo. Y se quedó ahí, anclado en la orilla de Adán y Eva. Y de pronto, cuando vio que en esa orilla no había vida de ningún tipo, era un mal vivir, era un sobrevivir, era una tristeza detrás de otra, en una insatisfacción detrás de otra, vino una luz sobre él. En la casa de mi padre hay pan en abundancia. ¿Os acordáis de aquel salmo que dice, oigo una voz en mi corazón que dice, busca a Dios? Aquí está cumplida en el hijo pródigo. En la casa de mi padre. Iré a buscar a mi padre. Iré a buscar a mi padre. Y pasa de una orilla a los brazos del padre. ¿Qué os parece? La infinita belleza, sí, infinita belleza de los evangelios. Y es impresionante cómo dice el profeta Dios por medio de Isaías,
Mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos llevaba el hijo pródigo? Bueno, mi padre es bueno, nunca le he visto enfadado. Y, pues bueno, le diré, padre, mira, me he equivocado 1000 veces, mira, te pido perdón, me pongo de rodillas, vale, ya sé que no voy a ir a tu casa. Me voy al cobertizo con tus criados, trátame, pero déjame estar cerca de ti. Trátame como uno de tus criados, porque me muero de hambre. Mi corazón está muerto de tanta insatisfacción. Eso era el discurso del hijo. Perfecto, ¿eh? Elaborado perfectamente. ¿Eh? Y el padre ni siquiera le dejó hablar. El padre le miró desde lejos. Porque cuando empezamos nuestro camino hacia Dios desde el corazón, el Padre ya nos mira desde lejos con una ternura inefable, con una ternura que si supiéramos algo de esa ternura, nos quedaríamos ciegos de tanto llorar de gozo y de alegría. Sí, ¿qué pasó? Estando todavía lejos, le vio su padre conmovido. El padre se le conmovieron las entrañas. Dios se conmueve cuando vas hacia él. No, no estás preparando una lista de castigos, ¿eh? No estás preparando una lista de castigos, ¿eh? Un látigo para domarte por lo malo que has sido, ¿eh? No. Estas palabras vienen de Jesús. No le dijo, vale, pero harás tanta penitencia. No. No digo yo que no haya que hacer penitencia en el sacramento de la confesión. No estoy diciendo esto, pero es penitencia gloriosa, de liberación. Estando él todavía lejos, le vio su padre conmovido, corrió y se le echó al cuello y le besó efusivamente. El abrazo de Dios, la otra orilla. Esto es lo que nos espera, chicos. Este abrazo que ya una especie, digamos, de anticipo de este abrazo se nos da cuando Dios nos va partiendo el Evangelio. Decía un santo, yo no sé si era San Bernardo, que cuando entendemos algo del Evangelio, que está lleno del Espíritu de Dios, mis palabras son Espíritu y vida, es como un beso de Dios. Sí, estos besos de Dios son imborrables. Son imborrables. Y por ese camino vamos a ir. Este Evangelio que se nos va partiendo. Estando todavía lejos. Estando todavía lejos, ya el Padre le vio venir. Y dijo, base, le voy a ahorrar sufrimiento, voy a ir a su encuentro. Y le abrazó. Y le besó. Y le puso el anillo de fiesta. ¿Qué significa el anillo de fiesta? Tú eres mi hijo, tú eres el dueño de la casa. Así entramos en el cielo, con el sello de Dios. Padre, queda poco tiempo y nos va a hablar de aquello que nos dijo. Vale, lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir, que es muy bonito y tiene que ver con todo lo que os he dicho. Hace unos años, me acuerdo que era víspera, no sé si de Navidad o de Nochebuena, yo estaba aquí en mi casa, en Madrid, casa de los comunianos, ¿no? Nos avisan de que hay una persona que está a punto de morir, que quiere recibir los santos óleos. Ya voy yo. Cogí los santos óleos, fui al hospital, que está al lado de nuestra casa, y vi una señora ya mayor en la cama, y estaba su hijo con, no sé si era su novia o su mujer, jovencitos. Pasé ahí, hablé con ella y les hice salir para una pequeña confesión y después ya entraron para la unción de los enfermos. Estaba totalmente lúcida en la confesión, en todo. Hablaba lúcidamente conmigo. No le costaba ni trabajo hablar. Yo la oía perfectamente. Fue una conversación preciosa, dio santos óleos. Y le dije, ahora vas a comulgar. Y dije, sí, padre, quiero comulgar. Bueno, preparaos para lo que vais a oír. Acordaos de San Ignacio de Antioquía, una voz que dice, voy al Padre. O San Antonio de Padua, ya veo a Dios. Pues cuando esta mujer recibió la comunión, inmediatamente recibió la comunión, dijo, ya le estoy viendo. Y en ese momento murió. No murió. Se fue con Dios. Así mueren los discípulos del Señor. Esta mujer estaba muy preparada para morir así. Se lo dije a sus hijos. ¿Habéis oído lo que ha dicho? Dice, no. Pues ha dicho esto. Lloraron a su hija y el novio o el marido. Lloraron de dolor por la muerte de su madre, pero de gozo por lo que habían oído.
Chicos, este es nuestro Dios, y así morimos los discípulos del Señor. ¿No vale la pena ir contra viento y marea y abrazarnos al Evangelio? Porque cuando te abrazas al Evangelio, estás abrazado a Jesucristo. Estás abrazado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.